Buenos días, bienvenidos. Ayer creo que nos ha cuestionado el apóstol Pablo a cada uno de nosotros en cuanto a nuestro estilo de oración. Espero por lo menos que eso haya sucedido, que el Señor haya cuestionado nuestros corazones y nos hayamos ido a casa un poco inquietos, pensando, bueno, y el Señor nos enseña a orar de esta manera, pero yo he estado orando así, y la intención mía es que el Señor nos cuestione día tras día para que aprendamos a orar. La oración es algo que se aprende, no es algo con lo que el Señor al momento de hacernos nacer de nuevo nos capacitó para orar de una manera madura. La oración es algo que Dios nos puede llevar a madurar, a crecer en ello, como también es el estudio de la Escritura. El Señor nos va llevando a hacernos crecer sobre todo, no en el conocimiento, porque el conocimiento se puede adquirir muy fácil, sino el conocer, pero el someterse a esa Escritura. Mientras estaba un poco pensando aquí, vino a mi mente una cosa, y es que ningún hombre cristiano, ninguna mujer cristiana alcanza madurez en oración a menos que se someta a la Escritura. Si un hombre se somete a la Escritura, puede llegar a ser un hombre con una vida de oración. Si una mujer se somete a la Escritura, puede llegar a ser muy grande con una vida de oración. Y cuando hablo de grandeza, hablo de madurez, hablo de esa capacidad que Dios nos puede dar, de tal manera que nos puede hacer maduros y capacitados para un determinado ministerio. Entonces, tanto el estudio de la Escritura en obediencia y la oración son dos cosas muy a la mano. No puede ir una sin la otra, las dos van de la mano. Y espero animarlos, hermanos, para que seamos serios en estas dos cosas, tanto en la oración como en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a mirar, perdón, Efesios capítulo 1. Es una oración que, en la lista que me pasó el hermano Carlos de pasajes que muestran las oraciones de Pablo, no apareció Efesios, y entonces yo le dije que había una oración muy bonita, y él me dice, hermano, pues si usted quiere, comparta, y siento la libertad de compartir esta oración que hizo el apóstol Pablo por los hermanos efesios. Y antes de leer el pasaje, o mejor, vamos a leer el pasaje y luego les digo algo más. Versículo 15 de Efesios capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra
en los lugares celestiales. Leamos también los otros dos versículos. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay una oración aquí muy bonita. Cuando yo la descubrí, me impactó mucho ver por lo que oraba Pablo tan concisamente por los hermanos efesios. Y sobre todo les digo, lo que me impactó esa vez fue ver que Pablo no estaba pidiendo nada en absoluto material para los hermanos efesios, sino que lo que él pedía era unas riquezas, unos tesoros espirituales para esos hermanos. Y me llamó mucho la atención y desde ahí he sido muy tocado. Y les digo otra vez, procuro en mis oraciones ocuparme más del lado espiritual y no de las cosas materiales, tanto para mí, y lo siento hermanos, también por ustedes. Yo sé que el Señor les dará las cosas materiales por añadidura, pero me ocupa más ocuparme por lo espiritual. Nos encontramos aquí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y después de haberles dicho en el versículo 3 que ellos son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, después de haberles dicho en el versículo 4 que ellos habían sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él, y así siguió diciéndoles, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice también que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, le está diciendo a los hermanos, ustedes han sido hechos para alabanza de la gloria del Señor. Y luego en el versículo 13 les dice, 13 y 14 les dice que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que el Espíritu Santo de la promesa son las arras de la herencia, el primer pago que garantiza la completa redención de estos hermanos efesios. Después de decir todas estas cosas bonitas de los hermanos efesios, el apóstol Pablo comienza a hacer una oración que yo diría, en el Nuevo Testamento solo creo, no sé si me esté equivocado, pero creo que otro no hizo una oración tan hermosa por los creyentes como Pablo. Y comienza diciendo, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, Pablo, que oyó de los hermanos efesios, de la fe de ellos. ¿Cuál fe? La fe puesta en el Señor Jesucristo. Y de haber oído en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, había oído de que esos hermanos se amaban entre ellos. Había el amor de Cristo, estaba en ellos y ellos se amaban con el amor de Cristo. Ayer vimos que les dijo a los colosenses que Pablo les dijo, yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y me olvidé ayer decir algo que me gusta decirlo. Hermanos, uno no puede dar lo que no tiene. Si un hombre, así sea cristiano, no tiene el amor de Cristo, no puede dar el amor de Cristo. ¿Por qué no lo puede dar? Porque no lo tiene. Un hombre no puede dar el perdón que Cristo le dio a él, a menos que él haya experimentado el perdón de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es algo, no sé, es algo radical. Solo podemos dar lo que tenemos. Y a veces cuando yo veo que hay ciertas situaciones difíciles en algunas personas, sobre todo en parejas, y que yo veo que es como imposible de perdonar, yo pienso, hermanos, que es muy probable que no hayamos o no seamos, o si lo hemos experimentado, no somos muy conscientes de que debemos de perdonar como quien nos perdonó. Y cuando Cristo decidió perdonarnos, ¿cómo éramos nosotros? Buenas personas para con Él.
muy malos, muy malos. La Escritura dice que éramos enemigos de Él y así Él nos perdonó. Entonces, solo, hermanos, solo podemos dar lo que tenemos. Y el amor que hemos experimentado en el Señor Jesucristo, el saber de que Él tuvo tanto amor por un miserable como yo, que no merecía el amor de Él, el haber experimentado eso me capacita como creyente para amar al que no se merece ser amado. Me capacita el Señor para amar. Y esto era lo que el apóstol Pablo comprendió aquí, de que estos hermanos se amaban todos ellos. Y en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué oraba? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, el Padre de ¿qué? De gloria. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del Ser Supremo, del que es único y por encima de Él no existe nadie más sino Él. Estamos hablando del Padre de gloria. Y dice, yo oro, mis amados hermanos efesios, yo oro por ustedes para que el Padre de gloria les dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Qué bonito, ¿cierto? El apóstol anhelaba de que los hermanos tuvieran ese espíritu de sabiduría. Y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos capacita para vivir nuestra vida cristiana, nos la da el Señor a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, rogando al Padre de gloria, ruego por los hermanos efesios, Padre de gloria, que les dé revelación del conocimiento de ¿quién? De Él, de Cristo. Porque ellos necesitaban conocer al Señor Jesucristo, a la persona. Y hay algo que les quiero confesar. Hace algún tiempo, bueno, yo he sido muy inquieto con la Escritura y de hecho le doy gracias a Dios por hacerme inquieto. Porque cuando yo no entiendo algo, yo no sé, pero yo hago algo y algo para tratar de entender lo que no entiendo. Pero también cuando alguien me viene con una cierta enseñanza que yo la veo dudosa, que realmente veo que no está como muy acorde a la Escritura, yo me voy inquieto a la casa y yo comienzo a escudriñar hasta que encuentro si ese doctrina que me estaban enseñando tiene un apoyo bíblico o está torcida. Y gracias al Señor por ello. Pero hay algo que me llama la atención y es que procuro, hace algún tiempo de mi vida cristiana, procuro cuando leo la palabra del Señor, encontrar a una persona muy importante en la Escritura. Adivinen quién es. Esa persona que yo procuro siempre ver en la Escritura se llama el Señor Jesucristo. Yo siempre estoy allí tratando de ver dónde está Él. Y saben, eso enriquece mucho la vida cristiana, hermanos. El buscar en la Escritura dónde está el Señor Jesucristo, el ver sus glorias, el ver su majestad, el ver su santidad, el ver su pureza. Hermanos, eso nos hace crecer mucho espiritualmente. Yo les diría, hermanos, que debería de ser uno de los principales propósitos de nosotros los cristianos, buscar siempre leer la Escritura queriendo conocer a nuestro amado Salvador. Y aquí está Pablo orando al Dios y Padre diciéndole, Señor Dios y Padre de gloria, te ruego que les des a los hermanos efesios conocimiento de Él, del Señor Jesucristo. Eso es una oración muy hermosa, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 18. En su rogativa al Dios, al Padre de gloria, dice, Señor de gloria, yo oro a ti para que alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos efesios. Lo que estás diciendo es, yo quiero que les des luz en sus ojos para que vean por la Escritura muchas cosas que ellos no pueden ver. Y hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo que los hermanos efesios. Hay muchas glorias de Cristo que nosotros no alcanzamos a ver. Pero depende también del creyente.
Hay glorias que se esconden porque de pronto Dios no las quiere revelar a ese hermano. Pero a veces me sorprendo cuando leo libros de hermanos o escucho mensajes de otros hermanos. Yo me sorprendo cuando estoy mirando, estamos leyendo un determinado pasaje y el hermano expresa algo que yo nunca había visto y para mí eso es maravilloso. Es como si adquiriera un tesoro, porque Dios de alguna manera le ha revelado esa gloria de Cristo al hermano, que a mí no me la había revelado, pero usó a ese hermano para que me la revelara a mí. Eso es bonito, ¿cierto? Eso enriquece la vida de un creyente. Y aquí está entonces Pablo diciendo, yo quiero que les alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Y hermanos, hay que decir algo importante. La iglesia, nosotros que somos la iglesia, no habitamos en un lugar santísimo. Al contrario, estamos rodeados ¿de qué estamos rodeados? De muchas tinieblas. De muchas tinieblas. Por lo cual necesitamos de que alguien ruegue por nosotros para que sean alumbrados nuestros ojos, para que en medio de tantas tinieblas donde estamos podamos ver a nuestro Señor Jesucristo y también a nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo el versículo 18 en la oración que Pablo está haciendo por los efesios. Para que sepáis, le dice el apóstol Pablo, versículo 18, la mitad del versículo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y aquí hay otro ruego. Padre de gloria, te ruego que los hermanos de Efesios puedan entender cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Señor, ilumínalos. Quizás ellos les falta tener una esperanza puesta hacia adelante. No han alcanzado a mirar que la meta no es aquí cerquita, sino que está muy lejos. Y es a través de una esperanza. Y ayer estuvimos viendo en los hermanos, creo que fue los hermanos colosenses, ahora no estoy seguro, que ellos tenían la esperanza, ellos estaban ¿dónde? Puesta en el cielo. Y nosotros no tenemos una esperanza más allá ni más acá. La esperanza de todo cristiano es el cielo. Y últimamente siento que es mucho mejor tener puesta nuestra esperanza en el cielo que en lo de aquí de la tierra. Yo creo que el Señor de alguna manera nos va llevando yo pensaría que son como etapas de la vida. En mi caso, hablo por mí, en mi caso creo que la etapa de mi juventud estuvo muy radicada en poner la confianza en mí mismo, pero también en poner la confianza en las cosas terrenales. Y últimamente siento que el Señor me está haciendo morir a eso y está poniendo mi esperanza en algo que está allá, en la gloria. Y gracias al Señor por ello, porque lo de esta tierra, todo, por mucho que tengamos o poseamos, lo de esta tierra es solo, dijo el predicador de Proverbios, solo es vanidad de vanidades. Solo hay un tesoro eterno al cual debemos estar muy esperanzados de llegar. Y esto era lo que oraba Pablo por los hermanos efesios, que ellos sepan cuál es la esperanza a que Él los llamó, la esperanza eterna de la gloria eterna con Él. Sigue diciendo el versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Las riquezas de qué? De la gloria de la herencia que tenemos en Cristo nosotros los creyentes. Nosotros tenemos una riqueza grandísima en el Señor Jesús. Lo que pasa es que a veces no la alcanzamos a ver. Porque estamos ¿dónde? Donde hay muchas tinieblas. Necesitamos que sean alumbrados nuestros ojos para poder ver las riquezas que tenemos en el Señor. Imagínate, estábamos muertos en pecados. No teníamos vida, pero ahora ya no estamos muertos en pecado. ¿Qué tenemos ahora? Vida. Y la vida que tenemos con Cristo, ¿cómo es? Vida en abundancia. Aparte de eso,
nos dio vida, pero es que no solo nos dio vida, dice que nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué riquezas y tesoros más grandes tenemos en el Señor. Aparte de ello, a los efesios les dice que los resucitó y los hizo sentar ¿en qué lugares? Y amados hermanos, eso es una realidad. El Señor nos tiene allí, ya, con Él. Como Él está sentado en la gloria y Él es nuestro Salvador y nosotros somos sus salvados, nosotros ya estamos allí, sentados en la gloria con Él. Riqueza maravillosa y duradera. Versículo 19, en la oración del apóstol Pablo por los hermanos efesios. Dice que les alumbre los ojos para que ellos puedan comprender, entender cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder del Padre de gloria, para con nosotros los que creemos, la supereminente grandeza ¿de qué? De su poder. ¿Para con quiénes? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y este versículo, les digo, amados hermanos, para mí no ha sido muy fácil de entenderlo. Pero les digo, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que les alumbre los ojos y les hagas entender que en ellos opera un poder único. Y es el poder con el que Dios Padre resucitó a su Hijo entre los muertos. Ese poder opera en la iglesia, en nosotros. Eso es una riqueza, un tesoro muy grande, el poder. Y la verdad, lucho un poco en comprender de este poder, pero solo quiero, en mi ingenuidad quizás, solo quiero llevarlos a Hechos 1. Creo que es Hechos 1. Hechos capítulo 1. Está el Señor Jesús ya ha resucitado y aparece a los discípulos y les dice estas palabras antes de ascender a los cielos. Él ya les anuncia que se va a ir. Versículo 7, leámoslo. Y les dijo, bueno, leamos más bien el 8 y ya está. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Y la verdad en Efesios no dice que Dios haya resucitado con poder, con el poder del Espíritu al Señor. Solo dice que con el poder del Padre. Pero aquí les está diciendo a los discípulos, les está diciendo, no se vayan de Jerusalén hasta que, ¿qué? Hasta que ustedes hayan sido revestidos de poder. ¿Y se refería a qué cosa? Al Espíritu Santo. Y hermanos, el Señor nos ha enriquecido a los verdaderos creyentes, nos ha enriquecido con el poder del Espíritu Santo. En Efesios les ha dicho de que los selló en las grandes bendiciones que tenemos en Cristo, pero es que ese sello también es el poder que Dios puso en nosotros. Y hermanos y hermanas, nada podremos hacer en el gran propósito de Dios, nada podremos hacer si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Los hombres pueden estudiar la Escritura muy intelectualmente, pueden llegar a ser grandes teólogos, pero solo grandes de cabeza nada más.
Pero cuando en un hombre o en una mujer reposa el poder del Espíritu Santo, la cosa es muy tremenda. Dios hace un trabajo muy grande, no solo en ese hombre, sino que también lo lleva a que ese trabajo que él hace pueda ser muy próspero. O esa hermana también. Dios también usa a hermanas en determinados sitios para hacer obras grandes. Miré ayer cuando el hermano nos dijo que ese himno que cantábamos era compuesto por una hermana cieguita, y yo quedé sorprendido, no sabía eso, de que esta hermana había compuesto ese himno tan bonito. Y las palabras que dijo al final, hermano, fue: quiero que cuando vuelva a ver, vea al Señor Jesús. Qué anhelo más hermoso, ¿cierto? Que yo diría, a esa hermana Dios le dio una riqueza que nadie la puede dar. Nadie ni siquiera se puede comprar con nada de lo de valor que está en este mundo. Es un tesoro que Dios le dio a ella. ¿Se lo dio a través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Entonces está el apóstol Pablo orando en Efesios. Hermano, ¿hasta qué horas voy? ¿Hasta qué horas? Hasta las 10. Bueno, gracias. Está orando el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, y vuelvo y leo. Leo el versículo 19 nuevamente. Teniendo en cuenta la palabra que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Quiere decir que nosotros hemos sido empoderados por el Señor, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y hermanos, yo creo que a veces nosotros, pues, no sé si decirlo, que entristecemos al Señor Jesús cuando a veces nos sentimos que no somos como capaces de hacer las cosas. Y es muy probable que cuando nosotros nos sentimos incapaces es porque confiamos en nosotros, no en el poder que Dios puso en nosotros, ¿cierto que sí? Y eso es, y les digo una cosa, si ustedes quieren saber quién es el que le ha pasado eso por primera medida, aquí está al frente de ustedes. Si Dios nos dio su poder, nos empoderó con su poder, no habrá cosa grande que no podamos hacer, o cosa pequeña. Solo nos falta aprender a confiar, y aquí está el primero que tiene que aprender esa lección. Aprender a confiar y a creer que hemos sido empoderados por el Señor. Dice, los versículos de ahí en adelante, dice que ese poder, dice que actuó, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Imagínate usted, el poder de Dios actuó resucitando al Señor Jesucristo entre los muertos. Y dice que lo levantó y lo puso a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y no solo eso, ese poder también puso al Señor Jesucristo sobre principados, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué más hizo ese poder? ¿Qué más hizo con el Señor Jesucristo? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza. El poder del Padre de gloria, poniendo al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Y qué más hizo? Perdón, no, sigue diciendo. Como cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, entonces, ¿usted y yo somos cristianos debiluchos? Acaba de decir Pablo que no, que hemos sido empoderados por el Señor. Espero que el Señor nos ayude a escuchar estas palabras y nos ayude a confiar en Él y no en nosotros. En nosotros siempre reposará la debilidad,
pero que el Señor nos ayude a ver, alumbrándonos los ojos para comprender lo que ya somos en Él. Vamos a mirar una oración más del apóstol Pablo. Tengo algunas más, pero quizás no las terminemos todo. Vamos a ver si el Señor nos ayuda. Primera Tesalonicenses 1. Versículo 2 y 3. Primera Tesalonicenses 1, versículo 2 y 3. Dice la escritura, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegué aquí a estos versículos, la primera pregunta que me vino fue, ¿por qué Pablo habla en plural? ¿Por qué no como la mayoría de las otras cartas donde él habla en singular, él mismo, él solo? Y la respuesta la tuve muy rápido porque ese versículo 1 me da la pista. Pablo, Silvano y... Entonces, claro, él puede decir, damos siempre gracias, él no va a hablar solo. Aquí hay Pablo, Silvano y Timoteo. Bueno, en Colombia dirían, ¿cómo es la cosa? Primero el burro. Porque Pablo se mienta de primero. Si hubiera sido un colombiano, si Pablo hubiera sido colombiano, se hubiera mencionado de último, pero él se mencionó de primero. Pero déjenme decirles, amados, Pablo no pecó ahí, ni fue irrespetuoso, ni falto de respeto a ninguno. Pablo era muy temeroso de Dios y muy maduro. Bueno, quizás nosotros los colombianos somos un poquito más orgullosos, qué sé yo. Dice el apóstol Pablo, el hermano Silvano, Timoteo y yo damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, esto es siempre o día y noche, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra, nosotros nos acordamos de la obra de vuestra fe. Y aquí otra vez vuelvo y resalto que a Pablo le interesaba mucho saber que la obra de la fe en los hermanos estaba realizada. Porque cuando se habla de la obra de la fe, lo que se habla es de la salvación. Pablo está diciendo, estoy seguro de que estos hermanos son verdaderos creyentes, que han creído de verdad, tienen la fe verdadera en Cristo, son salvos, son hijos de Dios. Y él está feliz y contento de saber esa verdad, de que eso ha sucedido en los hermanos tesalonicenses. Y luego sigue diciendo, nos acordamos del trabajo de vuestro amor y del trabajo de vuestro amor. Y esto es lo que les decía, hermanos, que el amor es el que nos lleva a orar. Si uno no ama a una persona, uno no va a orar por él. ¿O sí? Déjeme decirle no. Primero hay que amar a esa persona para después orar por él. Y aquí hay un hombre orando por unos hermanos que se amaban entre ellos y ellos mostraban ese amor de una forma práctica. Y la verdad que a veces me pongo a observar cuando estamos por aquí todos y les digo que me causa una alegría tremenda porque yo veo a una hermanita allí que está sirviendo un café, un hermanito. Yo veo a unos hermanos que con un esmero tremendo haciendo una carne en salsa con unos, ¿cómo se llamaba lo de ayer? Macarrones. Y luego ellos lo sirven calentito y hermanos, eso lo hacen porque eso es un trabajo de amor.
Un hermano Carlos, que a veces le toca predicar el día domingo, 4 y 5 domingos seguidos, 6 domingos seguidos. ¿Por qué lo hará? Ah, porque le tocó. Hermano Carlos. Hermano, yo no lo creo. Yo no le voy a pedir que responda a él. Voy a responder yo. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él nos ama. ¿Amén? Ese es el trabajo de amor al cual Pablo está refiriéndose. Cualquier cosa que usted haga para el Señor, sea de la enseñanza, sea orar, o interceder por hermanos, sea servir un café, preparar un bocadillo o una empanada, es un trabajo de amor. Usted no está esperando un pago aquí, usted está esperando el pago del Dios eterno, el que dará los galardones a sus hijos que sirven con amor. Del trabajo de amor y del trabajo de amor y de qué más? Y de vuestra constancia en qué? En la esperanza en quién. ¿Y a qué esperanza se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Saben a cuál esperanza? Los filipenses se caracterizaron por ser una iglesia que esperaba la venida del Señor Jesucristo lo más rápido posible. Ellos estaban preparados. Es que el Señor ya viene, pero ¿sabe qué pasó? Que ese sentir fue bueno al comienzo, pero después se desordenó. Ellos tenían una esperanza tremenda en el Señor. El Señor viene pronto, Él viene. Qué rico que el Señor venga, qué rico. Eso los llevó hasta tener ciertas dudas, porque se habían muerto algunos de los hermanos. Ay, ¿será que el Señor viene? Entonces, ¿qué va a pasar? Y Pablo les aconseja, no se preocupen. Cuando Cristo venga, esos que están muertos allí, Dios, Él los va a levantar, los va a resucitar y van a tomar un cuerpo glorificado e irán al cielo. Y si estamos vivos nosotros, nos iremos también al cielo y nos encontraremos con Él en la gloria. Ese buen sentir en los hermanos tesalonicenses fue bueno al comienzo, pero después se degeneró. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos tesalonicenses dejaron de trabajar. Que porque ya viene el Señor Cristo, ¿para qué vamos a trabajar? Viene el Señor Jesucristo, ya viene. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a entremeterse en las casas y a comer la comida de los hermanos que sí trabajaban. Y les llamó la atención. Pase un momento a 2 Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, versículo 10. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? ¿Y por qué enseña eso Pablo? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando en qué? Eran unos ninis. No trabajando en nada, sino ¿qué? Entremetiéndose en lo ajeno. Ya viene, Señor, no vamos a trabajar. Pero cuando la tripa les pedía comida, se iban por el hermanito a comer la comida del hermanito que sí trabajaba. Y ahí le tocó a Pablo dar una enseñanza de disciplina a los hermanos. ¿No quieres trabajar? Es muy bueno que estés esperando la venida de Cristo. Sí, eso es bueno. Pero mi hermanito, mientras estemos en la tierra hay que trabajar para comer. Sí, si quieres comer, trabaja. Sí, pero aquí sí quiero resaltar un poco de que los hermanos, Pablo resaltó de que los hermanos tenían una constancia en la esperanza de la venida del Señor Jesús. Y mis amados hermanos, sí quisiera animarles, no dejen de trabajar, eso sí no les voy a animar, no dejen de trabajar por la comida, muchachos. Hay que trabajar para comer, ¿sí? No se van a meter a la casa del hermano Carlos a comerse la comidita de él, cuidado. Procuremos estar en la expectativa
de que el Señor Jesucristo pronto viene. Si usted trabaja, trabaje honradamente, pero con la expectativa de que a cualquier momento Cristo viene. Si usted tiene dinero, úselo de la mejor manera posible, porque a cualquier momento Cristo viene. Si usted tiene buena salud, use esa buena salud para obedecer a Cristo y para honrar a Cristo con eso, porque a cualquier momento Cristo viene. Sí, el apóstol Pablo resalta esa, dice, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá el Señor pueda, Pablo, bueno, o el Señor ahora pueda decir, esos hermanos del Barcelona tienen una constancia en la esperanza de la pronta venida del Señor Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 3 al 4. Aquí también está Pablo, Silvano y Timoteo, y dice así, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. He leído también el 4. Así es, lo tiene así. Aquí el apóstol Pablo hace una oración también muy hermosa y vamos a leerlo nuevamente. Dice versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por vuestra fe, por cuanto vuestra fe, ¿cómo va? Creciendo. Y esto es muy importante, hermanos, en los creyentes. Cuando nosotros los que de alguna manera ministramos la iglesia, la congregación, vemos a un hermano crecer, eso nos causa mucho gozo, pero muchísimo gozo. Con el permiso de Soraya, ¿no está? Voy a decir lo que ayer me comunicó, ¿sí? Ayer ella y Alessandra se acercaron a mí y me dijeron, hermano, Soraya, yo quiero ser bautizada. Y les digo que eso me causó mucho gozo, que luego lo comuniqué al hermano Carlos y vamos a ver cómo esto puede ser posible. Causa mucho gozo, pero creo que aparte del gozo, también la hermana ha puesto una carga en nuestro corazón para orar, para que el Señor sea fortalecida y ese paso lo dé con mucha entrega al Señor. Aquí Pablo está agradecido de que los hermanos tenían una fe que crece. Lo triste cuando nosotros ministramos la iglesia y lo triste para Pablo era ver a que los hermanos no crecieran en la fe. Eso es muy triste, ¿cierto que sí? Eso es como cuando uno es padre y tiene los niños pequeños. Uno que espera que esos niños van creciendo, pero se imagina que uno le nació el bebé y pasaron 2 meses y el bebé no ha crecido nada. ¿Usted qué cree que cómo se ponen los padres? Muy preocupados, muy inquietos, muy desesperados. Pero es que el niño tiene 2 meses y todavía está como el primer día que nació. Y lo mismo sucede con quienes servimos al Señor. Sentimos mucho gozo cuando los hermanos crecen en la fe, pero también sentimos mucha tristeza cuando vemos que los hermanos no crecen. Pablo está regocijado aquí y da gracias a Dios porque esos hermanos crecen en la fe. Pero había otra cosa más. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué pasaba? Abundaba para con los demás. Un amor que abundaba. No era un amorcito y pequeñito ahí.
Pues sí, yo saludo al hermano, pero no más. No, ese era un amor amplio que abundaba entre los hermanos tesalonicenses, un amor que crecía, que se veía, que podía alguien entrar y decir, esos hermanos de esa iglesia realmente se aman entre ellos, abundan entre ellos, ¿sí? Es las dos cosas que quería más o menos mostrarles. Pero hay algo aquí que me llama la atención en el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Ellos crecían en la fe y ellos abundaban en amor. ¿En qué ambiente? Es interesante, ¿no? Nosotros diríamos, no, pues es muy fácil crecer en amor y crecer en fe cuando todo es bueno, nadie se enferma, todos están hasta arriba de buen dinero, buenas posesiones, buenas casas, buenos coches. Amor, abundando en amor. Los hermanos están abundando en fe. Me llama la atención de que estos hermanos crecían en fe, abundaban en amor, pero en un momento muy crítico, muchas persecuciones. Y hermanos, a veces el Señor, para enseñarnos estas cosas, nos tiene que llevar a momentos muy críticos. A veces puede ser como iglesia, pero a veces lo puede hacer individualmente a cada uno. Simplemente para el Señor enseñarnos a crecer en fe y a abundar en amor para con los demás. Y como les dije, hermanos, creo que no alcanzaré a terminar. Me quedan 5 minutos. No terminaré. Así que, hermanos, les animo a que ustedes si tienen la hojita de la conferencia, ustedes en casa terminen de leer los pasajes que el hermano nos dio. Primera Timoteo capítulo 2. Perdón, Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo 1, 12 al 17. Versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé si ustedes notaron que esta oración que Pablo hizo no fue por los hermanos, ni por Timoteo siquiera. Eso me llamó la atención de esta oración de Pablo, que Pablo no oró por Timoteo aquí. Aunque está en la carta de Timoteo, Pablo estaba dando gracias por quién. Por él mismo, por la obra que Dios hizo en él. Y hermanos, nosotros también debemos orar por nosotros, pero no de la manera que a veces lo hacemos. Ay, Señor, tú sabes que me está faltando el carrito, el cochecito que no tengo. Dios sabe, eso es una añadidura, Dios sabe si se lo quiere dar y si no, no. Para eso nos dio piernitas o patitas, como decimos en Colombia, para caminar. Pablo ora al Señor porque el Señor Jesús hizo una obra maravillosa en su vida. Dice el apóstol Pablo en su carta, versículo 12, al Dios y Padre, dice, doy gracias al que me fortaleció,
pero también aquí está orando al Señor Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién le da gracias? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, Cristo Jesús, nuestro Señor, el que se le apareció allí en camino a Damasco, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo está agradecido con el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que el Señor Jesucristo se fijara y me mirara para tenerme como fiel? Y él dice, y Cristo me tuvo por fiel. Y dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, habiendo sido eso, y luego él dice, mas fui recibido ¿qué? Él está agradecido con el Señor Jesús. Yo fui recibido a misericordia tuya. Sí, habiendo sido lo que fui, pero fui recibido a misericordia. Dice, porque lo que hice, lo hice por ignorancia. ¿En qué manera? En incredulidad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y salvó a quién como primero? A mí. Yo soy el primero. Y Pablo no puso las manos sobre Esteban, pero sí puso su aprobación. Cuando a Pablo le estaban tirando piedras, los hombres se quitaron sus ropas, que probablemente era su capa, y la pusieron a los pies ¿de quién? De Saulo, que era el mismo Pablo. Y él se quedó así. Muy bueno, muy bien, lo están haciendo así. Dio su aprobación. Así que Pablo, aunque no arrojó ninguna piedra, fue asesino del primer mártir de la iglesia. Fue asesino de Esteban. Y él dice, yo soy el primer pecador. Y una vez yo tuve que confrontarme delante del Señor, o mejor, el Señor me confrontó a mí en esta situación y yo creía que yo no había asesinado a nadie. Y en parte es verdad. Yo nunca he puesto un puñal a nadie. Pero no una vez, varias veces llegué a pensar en que otra persona se muriera. Eso es asesinato. Eso ya es asesinato. No he hundido el puñal, pero mi intención es asesinato. Y cuando comprendí eso, dije, oh Señor, yo pensaba que era mejor que otros. No, yo soy una lacra, yo soy una suciedad, yo soy una podrida llaga. Y tuve que confesarle al Señor que yo no era digno de creerme mejor que otros hermanos. Yo soy igual que Pablo, un asesino. Y si estoy aquí, tengo que decir lo mismo del apóstol Pablo. Estoy aquí por la misericordia del Señor. Estoy aquí porque Él tuvo misericordia y piedad de mí. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primer pecador, toda su clemencia. Y eso mismo sucedió conmigo. Jesús mostró en mí toda su clemencia. Pero Pablo me aventaja, dice que eso pasó en él. Jesucristo hizo eso en su vida. ¿Para qué? Para ejemplo de todos los que habrían de creer en Cristo, para vida eterna. Cuando todos los hombres o las mujeres se acerquen a Cristo, como Pablo se acercó, siendo el más mísero de los hombres, Cristo les dará vida nueva por su grande misericordia. Y Pablo, después de reconocer lo que él fue y dando gracias a Dios de que había tenido tanta misericordia, termina en una adoración.
Eso es bastante hermoso. Él termina adorando al Rey de Reyes. Versículo 17. Por tanto, eso es por todo lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Padre de la gloria, te damos gracias. Que siendo tú tan grande y tan glorioso y majestuoso, te damos gracias, Padre, que siendo tú tan limpio de ojos como para ver el mal, hayas querido fijarse en hombres depravados, hayas querido fijarse en hombres llenos de orgullo, de egoísmo, de asesinato, de inmoralidad, de robo, de mentiras. Oh Dios, y quisiste mirarnos a nosotros con gracia, con esa gracia salvadora, Señor. Solo queremos decirte, Señor, gracias por habernos mirado para salvación, Señor. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias por habernos lavado con tu sangre derramada en la cruz, Señor Jesús. Gracias por habernos resucitado de entre los muertos al hacernos nacer de nuevo. Y gracias porque hoy nos tienes sentados en los lugares celestiales con Cristo. Queremos decir las mismas palabras del apóstol. Queremos adorarte, Señor. Queremos engrandecerte por lo que tú eres. Inmortal, invisible, glorioso, majestuoso, santo. Y te agradecemos, Señor, porque siendo tú tan grande, Señor Jesús, aún también eres nuestro Salvador. Gracias por haber tomado un cuerpo de hombre y haber muerto en la cruz por nosotros, haber recibido el justo juicio de nuestro pecado. Cayó sobre ti, Señor, y a nosotros. Por tu grande misericordia nos hiciste libres de la muerte. Nuestro Señor, nuestros corazones desde el momento en que creímos han quedado completamente no sé decirlo, Señor. Pero lo que hiciste tú, Señor, por nosotros, no lo podemos expresar, Señor, con nuestras palabras. Porque ninguno de los que estamos sentados en este lugar éramos dignos de ser amados por ti, Señor. Pero gracias por habernos amado y por habernos hecho tus hijos. Nuestro Dios, haznos hombres y mujeres que oremos a ti como lo hizo el apóstol Pablo. Haznos hombres y mujeres que amemos las Escrituras para buscar al Señor Jesús en ellas y ver las maravillas de Él. Señor Jesús, si en esta mañana hay una persona que no ha experimentado la gracia salvadora del Señor, oramos porque este sea el día en que esta persona reconozca sus pecados, la miseria de su vida de pecado, y en arrepentimiento y fe se acerque al Señor.
Oramos porque Él pueda experimentar lo que es la vida nueva con Cristo, como la experimentó Pablo y la hemos experimentado nosotros. Sea tu nombre enaltecido y en gran manera honrado y alabado, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.